A lo largo de la historia, muchos países han recibido olas de inmigrantes, así como también algunos países han fomentado de alguna u otra forma la emigración de sus connacionales a través de tratados. Cuando mencionamos países que han sido receptores de inmigrantes, sin lugar a dudas, Estados Unidos es el primer país que se nos viene a la mente. Y en la actualidad hay muchos países de Europa y Asia que están recibiendo cantidades considerables de inmigrantes. En el caso de Asia, podemos mencionar quizás a China, Corea y también Japón. En Japón se tiene datos, cifras de los extranjeros que residen aquí. Al momento de grabar este video, agosto del 2024, aproximadamente la cifra bordea los 3,5 millones, una cifra relativamente baja ya que no llega al 3% de la población total. Y el gobierno japonés está haciendo esfuerzos para que más extranjeros lleguen al Japón, que vean al Japón como un país atractivo y que deseen establecerse legalmente, ya que como sabemos, el PEA, o sea la población económicamente activa, está descendiendo a ritmos acelerados por la baja tasa de natalidad y conjuntamente la alta tasa de longevidad de los japoneses, lo que acarrea el problema de que no hay personal para el cuidado de los adultos mayores. El día de hoy les voy a compartir de que cómo Japón en la actualidad, si bien es cierto, está recibiendo extranjeros, en la antigüedad fue un país que promovió la emigración de sus connacionales a través de tratados, y te compartiré los países o los primeros países donde llegaron los primeros emigrantes japoneses. Como siempre, adelante, irashiai. Comencemos con algo de historia. En el año 1639, el Japón adoptó una política llamada en japonés conocida como Sakoku Seisaku, que significa literalmente país cerrado. Era una política de aislamiento, es decir, Japón se aisló del mundo. Estaba prohibido el ingreso y salida de personas. Esta política era radical, ya que si alguna persona entraba o salía del país, o sea, del Japón, era juzgada y sería condenada a muerte. Esta política del Sakoku Seisaku fue aplicada por más de 200 años, hasta que en 1853 un marino estadounidense llamado Matthew Perry ingresó a Tokio con una flota de buques de guerra con la finalidad de convencer a Japón que se abriera nuevamente al comercio internacional, algo que consiguió a medias, ya que Japón aceptó el pedido, pero la prohibición de abandonar el territorio por parte de los japoneses seguía vigente. Afortunadamente, con la llegada del emperador Meiji, 15 años después de la llegada de Perry al Japón, a Tokio,
o sea, en el año 1868, reformó la política del Sakoku y fue el comienzo de la libertad de poder salir y entrar del Japón, y mucho más, ya que fomentó la emigración japonesa dentro de lo que se denomina la reforma Meiji. Podemos mencionar que Japón hizo reformas inspiradas en Occidente, como poner fin al sistema feudal que dominaba en esos momentos y comenzar a transformarse de una economía agraria a una economía industrial y capitalista, que es la base hasta la actualidad. Pero las reformas del emperador Meiji, que comenzaron en 1868 hasta 1912, tomaron un poco de tiempo. Es así que ya permitida la salida del país a los japoneses, en 1868 un grupo de 148 japoneses fueron llevados de la mano por un empresario norteamericano a trabajar a la isla de Hawái. También fueron enviados 40 japoneses a la isla de Guam. Esto se podría decir que fue el inicio de la emigración japonesa, pero que fue suspendida por cerca de 2 décadas aproximadamente por el emperador Meiji, ya que los primeros emigrantes tuvieron trato de esclavos. Fue en el año 1885 que los gobiernos del Japón y Hawái, que aún no era territorio norteamericano, firmaron un convenio migratorio por el cual aproximadamente 29.000 japoneses viajaron a Hawái en los siguientes 9 años para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar con contratos de 3 años. Aquí cabe recordar que muchos de los primeros emigrantes japoneses luego se trasladaron a los Estados Unidos, especialmente a California, Washington y Oregón. El siguiente país que oficialmente se dirigieron emigrantes japoneses fue México, y esto se produce a raíz de la firma del Tratado de Amistad y Comercio en el año 1888. El señor Enomoto Takeaki fue el mayor promotor de la emigración japonesa a México, ya que en el año 1891, cuando era ministro de Relaciones Exteriores del Japón, estableció en México el primer consulado de Japón en América Latina. Se menciona que fueron 34 japoneses que procedían de Hokkaido, Okinawa, Miyagi, Hiroshima, Aichi y Fukuoka, que llegaron a Akakoyawa, Chiapas, en el año 1897, con la intención de armar una plantación de café. Pero las dificultades climáticas y la adquisición de plantas que no se adaptaban a la zona llevaron a que el proyecto fracasara en pocos meses. Estas personas, que fueron llamadas Colonia Enomoto, se desintegró y muchos se quedaron en Chiapas, como también otros se trasladaron a otras ciudades de México en busca de nuevos horizontes. El siguiente destino, el siguiente país para los emigrantes japoneses
fue en Sudamérica, el Perú, ya que la historia nos cuenta que el 4 de abril de 1899 llegó al puerto de Cerro Azul el buque Sakura Maru con los 790 inmigrantes japoneses que llegaban por contrato establecido por el gobierno del Perú y la empresa Morioka del Japón para trabajar en las haciendas azucareras de la costa. En la actualidad está en el Perú la segunda población japonesa más grande en América Latina. El siguiente país en esta lista es, por supuesto, el Brasil, que es el país que tiene la mayor población japonesa fuera del Japón. Los primeros emigrantes japoneses llegaron al Brasil el 18 de junio de 1908 en el barco Kasato Maru, que llegó al puerto de Santos. Fueron 165 familias que llegaban para trabajar en las haciendas de café al oeste de Sao Paulo. Se dice que una parte de este grupo continuó su viaje hasta llegar a la Argentina. Hasta aquí este recuento rápido de los países que fueron destinos de la emigración japonesa. También tenemos que mencionar que hay otros países como la Argentina o Bolivia que también recibieron emigrantes japoneses. En el siguiente video estaré compartiendo los momentos difíciles que pasaron los primeros emigrantes japoneses cuando llegaron a México, al Perú, a Brasil, Argentina o Bolivia. Si te gustó el video, déjame un like, colabórame con un comentario, suscríbete y hasta la próxima.